Está Gustavo Petro, el presidente de Colombia, en Madrid. Está de visita oficial, de visita por todo lo alto. Y ha querido el gobierno recibirle con todos los honores que se merece un jefe de Estado, nada menos de un país hermano como es Colombia. Lo sorprendente no ha sido tanto el recibimiento, que sin duda se lo merece cualquier presidente de Colombia, porque los colombianos son siempre bien recibidos aquí en España, sino el presidente en cuestión, es decir, en este caso es el quién, no tanto el qué. Sorprende que haya sido, o ha sorprendido a muchos, que haya sido también recibido un presidente colombiano que podría decirse que es, sin miedo a equivocarse además, antiespañol, a la luz de sus declaraciones. Es de estos que consideran que los españoles del presente somos responsables de lo que hicieron los antepasados de Petro en América hace 500 años o 500 y pico años. Lo ha dicho más de una ocasión, es de los que creen que están convencidos, de hecho, de que hubo allí un genocidio infame y la colonia y patatín y patatán. Y bueno, por eso llamaba la atención, porque le ha recibido el rey en el Palacio Real, a él y a su esposa, y ha sido todo cariño y buen rollito. Un poco como si hubiese venido el otro presidente que se distingue por su antiespañolismo. Dicho sea esto, ¿sabe? Porque aquí tienen unas acequias concebidas para el riego, pero para las bicis con ruedecitas pequeñas como esta, son como una trampa de elefantes. Como si hubiese venido más López Obrador, vamos. Si lo hubiesen recibido, estoy seguro de que si viene, es que esta no le gusta salir de México, hasta vendió su avión para no tener la tentación de, no sé si lo habrá terminado de colocar, un 787 nuevecito que se agenció el presidente anterior, Peña Nieto, y que puso a la venta. Así que si algún mexicano está al otro lado, que me saque de dudas, porque lo desconozco. Bueno, pues si hubiese venido López Obrador, se hubiese llevado el mismo recibimiento y lo mismo, nos hubiese sorprendido a muchos, teniendo en cuenta la actitud, por lo general antiespañola, que suelen tener. Cuando digo antiespañola podéis pensar, hombre, eso no significa que esté en contra de todos los españoles. Sí, es cierto, evidentemente. Según tengo entendido, pues gente como Pablo Iglesias le cae muy bien a Petro. Pero en general lo que ha sido históricamente España. En la propia España tenemos a muchos que piensan lo mismo que Petro, no nos vamos a engañar, más de los que a veces se creen, ¿no? Bien, pues de esto mismo os quería hablar hoy, de la visita de Petro aquí a la madre patria, aunque él seguramente no utilice ese formulismo, y para eso lo primero que voy a buscar es un banco, uno que esté bien situado, importante, que no tenga el sol detrás, cosa que está empezando a costar ya, porque a estas alturas de año tenemos el sol por castigo aquí en Madrid, lo cual a mí me encanta, pero sé que algunos están empezando a quejarse ya del calor, que como bien sabéis este año se ha presentado antes de tiempo, ya podría ser así todos los años. Así que nada, vamos a buscar un sitio que esté bien, que se esté, caray, fresquito. Bueno, hoy se está fresquito en prácticamente cualquier lugar, que esté a la sombrita y en el que os pueda desarrollar este tema con un poquito más de calma. No es el mejor banco del Retiro, pero es un banco que está muy bien y está en un sitio además muy bonito, que es en toda la Alameda, que como veis se encuentra ya completamente a la sombra. Ya está... He pasado por aquí todo el invierno, habéis visto cómo se caían las hojas y luego cómo han ido creciendo de nuevo. Y ya estamos en mayo y están los árboles con unas hojas grandes, generosas. Bueno, pues nada, os voy a comentar esto del tema de Petro, que está dando que hablar algo, tampoco muchísimo, pero algo que hablar en España. Es curioso
la manera en la que se le ha recibido, que no podía ser menos, tratándose, como os decía antes, en la bici del presidente de Colombia. El presidente de Colombia siempre va a ser bien recibido. Lo fue Hugo Chávez en su momento, que era, ya sabéis, experto en criticar a España y todo lo que tuviese que ver con España y a los españoles, aunque luego tenía aquello, el despacho, lo tenía lleno de españoles siempre, de asesores y demás. Algunos terminaron montando un partido político en España. Pero vamos, en el caso de Gustavo Petro ha sido recibido con honores por el rey en el Palacio Real, donde quiso presentarse, donde no quiso llevar frac, porque eso le parece, pues no sé si farcista de los mercados o burgués capitalista o algo así, y no se lo quiso poner a pesar de que son las normas de etiqueta. Pero bueno, eso sería un detalle menor, sinceramente. Ya sabéis que algunos líderes populistas tratan de ir a este tipo de detalles. Yo, que soy uno de los tíos que peor viste de Madrid, con diferencia además, no sé si el que peor, pero porque aquí hay gente que viste realmente mal, incluso peor que yo, pero vamos, de los que peor viste en Madrid, si me invitasen al Palacio Real, cosa que no han hecho nunca, ni creo que lo hagan, pues me pondría el frac, lo tendría que alquilar, eso sí, porque no tengo uno en propiedad. Bueno, no tengo smoking, tengo un traje. Entonces tendría que alquilar, lo daría por bien gastado, el dinero del alquiler, porque diría, bueno, que te va a recibir nada más y nada menos que su majestad el rey en el Palacio Real y tienes que ir bien vestido. Pero bueno, cada uno es cada uno, más todavía yo a fin de cuentas solo me represento a mí mismo, a lo sumo, y de vez en cuando a la comunidad de contraescuchas, que es representar ya mucho, pero vamos, no represento a un país, como el caso de Petro. También le recibió muy bien el alcalde de Madrid, y la verdad es que las formas y el comportamiento que ha tenido yo creo que no se corresponde con lo que debería ser el presidente de un país tan importante como es Colombia, un país que tiene más habitantes que España, tenía como 50 millones de habitantes, incluso alguno más, pues, en términos numéricos. Es el segundo país de habla hispana del mundo. El primero es México, con diferencia, y luego ya vendría Colombia. No sé si Estados Unidos o Colombia, pero desde luego de los países de Hispanoamérica el segundo más poblado. Vamos, que estamos hablando de una república francamente importante, país grande, serio, con un peso regional considerable, que además hay una comunidad de colombianos muy numerosa aquí en España, y por el que los españoles, pues no lo voy a negar, tenemos cierta predilección, especialmente a la hora de tomar café, pero no solo café, también nos gustan otras muchas cosas de Colombia, empezando por la cumbia y siguiendo por las arepas, que aquí seguramente llegará algún venezolano y dirá, las arepas son venezolanas, también son de allí, son de toda esa zona. Para dejarlo tranquilo, como en Colombia y Venezuela hay tantas cosas parecidas, cuando a veces si estoy con colombianos y venezolanos y digo una cosa, no, esto es colombiano, y dice el otro, no, es venezolano, digo, bueno, vamos a dejarlo en neogranadino y así nos ahorramos la discusión, ¿no? Son realmente hasta la bandera de los dos países se parece mucho. Bueno, pues ha ido su visita, ha ido llenándola de ataques y cuchilladitas contra lo que él llama la España colonialista, ¿no? Es curioso porque España colonias tuvo muy pocas. Guinea Ecuatorial fue una de ellas, el Sáhara, que luego además las convirtió en provincias con idea que tenía Franco en aquel entonces de que eso le libraría de descolonizarlas, que no le libró, al final se las terminaron quitando de encima. Pero vamos, aquellos sí que fueron colonias de verdad, mientras que lo de Gifni, que estaba también en el norte de África, el protectorado no fue propiamente una colonia, pero en América no hubo ninguna, no fueron colonias, fueron virreinatos como los que había en la península. Vimos que había un virrey en Cataluña, un virrey en Aragón, en Navarra, formaba parte de la organización política y territorial de aquella época en todo el orbe hispánico, en todos los territorios o las posesiones de la monarquía española. Así que ya empezando, cuando empiezas a hablar de la historia de España y sacas el colonialismo a reducir, no sé, que lo saques con los ingleses o con los franceses, bien, pero España no tuvo apenas colonia, ojo, por debilidad, que seguramente de haber podido tener más colonias los gobiernos de la Restauración hubieran tenido muchas más, pero en aquel entonces el Estado era muchísimo más débil de lo que había sido un siglo antes y no pudo permitirse colonias, así que eso directamente hablar del colonialismo español es no conocer muy bien la historia de España. Pero bueno, ya sabéis, es lo habitual, especialmente entre populistas hispanoamericanos, que es culpar a otros, generalmente españoles,
de vez en cuando estadounidenses de los males que afligen a sus países. Ya sabéis, somos pobres, la culpa es de ellos, que decía Carlos Alberto Montaner en un libro estupendo de hará cosa de 30 años. De hecho, este hombre antes de llegar a España, antes de salir de Colombia, estaba allí en Bogotá, en el Palacio de Nariño, la Casa de Nariño, que es la presidencia de la República de Colombia, pues allí ante unos simpatizantes, unos seguidores, ¿no?, que estaban celebrando el 1 de mayo, les dijo que el pueblo colombiano luchó muchísimo para librarse, sacudirse el yugo español. Esto del yugo español es literal, ¿eh? Dijo yugo español. No sé, yugo español. Luchó muchísimo. Bueno, se quedaron allí, no hubo sacudida de ningún tipo porque los españoles de allí se quedaron allí. De hecho, Petro seguramente es descendiente de algunos de los que tenían el yugo en la mano y lo mantuvieron. Esto de nuevo, aquí ya no le estamos culpando de no conocer la historia de España, que no tiene ninguna obligación, pero hombre, la de Colombia, esa sí debería conocerla, él debería saber que empezando por el propio Bolívar y siguiendo por Francisco de Paula y de Santander, que es como el padre de la Colombia moderna, de la Colombia contemporánea, pues a ver, no es que fuesen indígenas americanos, precisamente, eran españoles de esa parte del océano, nada más. Pero bueno, dijo eso del yugo español. Después anunció, ya esto lo advirtió con tiempo, que se había enterado, le había chivado a alguien de protocolo, que en la recepción en el Palacio Real tenía que ir vestido de frac. Vale, según él dijo que eso de ponerse el frac era antidemocrático, tal cual, que tenía que ver exactamente con la antidemocracia. Por cierto, hablando de democracia, vengo de casa de Jano y tengo aquí su libro, aquí lo tenéis. Iba a titularlo En origen contra la democracia, al final se quedó con una cosa algo más aséptica, gracias a Dios, que es contra la mayoría, ¿no? Yo ya le he explicado que yo soy demócrata liberal, pero vamos, que ponerse un frac o no ponérselo, en el caso de que vayas al Palacio Real, no va de democracia o de dictadura, va de que es las normas protocolarias y las tienes que cumplir, nada más. No tiene, lo suyo es cumplirlas. Ya os decía, yo soy el de los tíos que peor viste de Madrid y entiendo que a ciertos lugares hay un código de vestimenta, ese calco que hemos hecho del inglés, del dress code, y no pasa nada. No tienes por qué politizar el dress code, el código de vestimenta. Esto sucede, yo creo que en todas partes también. Entiendo yo que en la presidencia de Colombia, cuando hagan un acto muy oficial, que venga el propio rey de España, o el presidente de Estados Unidos, o el presidente del Perú, pues le reciban y se pongan ellos con su frac y ellas con el modelo más vistoso que hayan encontrado, de modista o algo así, ¿no? Ser mujer ya sabéis que para esto de vestir es algo más complicado que ser hombre. Eso es muy poquita cosa, ¿eh? O el frac, o el traje, o traje de entretiempo ya un poco aterrorizado y ya está, que es como se casa la mayor parte de la gente. Pero bueno, que politizó hasta eso, hasta el hecho mismo de que en el Palacio Real de Madrid, cuando reciben a un jefe de Estado, el rey y sus invitados suelen ponerse un frac. Que a ver, yo lo tendría que alquilar y eso me costaría un dinerillo, lo gastaría, ¿eh? Y fijaos que soy agarrado, pero lo gastaría sin problemas. Ahora, en este caso no lo tiene ni que gastar él, se lo paga el Estado colombiano, se lo paga el contribuyente colombiano. Así que la cosa iba de politizar hasta el frac, que era de lo que se trataba. El hecho es que cuando ya estaba aquí, ya con Pedro Sánchez, que es colega, le dijo que no dijo lo del yugo español, claro, no vas a mentar la soga en la casa del ahorcado, ¿no? Y habló del yugo feudal, que aquí en España supuestamente pues sometía a siervos y a esclavos. Es uno de los peores países de Europa para hablar de feudalismo, España, porque hubo poco feudalismo. Se limitó a la corona de Aragón y a la corona de León y solo en sus primeras fases. En Castilla hubo muy poco feudalismo, en tanto que la Colombia actual proviene esencialmente de la corona de Castilla. No sé, hablar de feudalismo, en serio, si investigáis la Edad Media española, veréis que el feudalismo que pegó tan fuerte en otras partes de Europa, como pueden ser el Sacro Imperio o la Francia medieval, en España no tuvo ni mucho menos esa importancia. Luego el feudalismo no era un sistema de yugos, era un sistema de contratos, era un sistema de relaciones sociales. Todo el mundo era vasallo de todo el mundo, había contratos de vasallaje, todo el mundo estaba interrelacionado.
desde el campesino hasta el duque más importante del reino con el monarca. Todo el mundo estaba enfeudado, en una palabra, a otro. Pero claro, tampoco podemos pedirle esto a Petro. Respecto a la conquista, no es que lo haya dicho en España, es que lo ha dicho en infinidad de ocasiones, que la conquista fue un genocidio, la conquista de América. En esto se suma a López Obrador y a otros tantos, ¿no? Pero bueno, a pesar de eso, a pesar de que está persuadido de que aquello fue un genocidio, a pesar de que no corresponde, no sé, lo que sucedió en América entre el año 1500 y 1820, vamos a ponerlo todo junto, no solo la conquista, no encaja en la definición de genocidio. Las palabras significan lo que significan, no lo que nos gustaría que significasen, ¿no? A pesar de ello le han condecorado, nada más llegar. Le han dado, de hecho, la máxima condecoración que se puede dar en España a un extranjero, por lo menos, que es el collar de la Orden de Isabel la Católica. Sí, la reina, que era reina cuando se descubrió América y cuando empezó la conquista. Isabel la Católica no llegó a vivir hasta la conquista de México, pero sí a una parte de la conquista de las islas del Caribe. Así que, no sé, si estás convencido de que aquello fue un genocidio, pues lo suyo es que no aceptes formar parte de una orden que lleva el nombre de la primera de las genocidas. En fin, pero bueno, este hombre ya sabéis lo que es. Fue guerrillero en su época, del M-19, es, según parece, el primer presidente de izquierdas de Colombia, y quiere ahora que su gran plan, lo esbozaba el otro día en la contracrónica en la que hice sobre Venezuela, ¿no? Su gran plan es desarmar al ELN, a los helenos, y conseguir la paz absoluta ya en Colombia, que no haya ninguna guerrilla, porque lo de las FARC de hace unos años era solo una de las más grandes que había, eso sin duda, pero no era la única que quedaba. Todavía queda una guerrilla operativa y quiere que bueno, pues que el resto del mundo contribuya. Y para ello está, en buena medida, todo lo que tiene con Maduro, parte de lo que tiene con Maduro, aparte de una simpatía evidente, es porque no quiere que Maduro siga ayudando a los del ELN. Simplemente tienen un santuario estupendo en Venezuela y no van a prescindir de él, ¿no? Es la única guerrilla activa que queda hoy por hoy en Colombia. Que se desarme no significa que vayan a desaparecer por completo, porque basta con que aparezcan 4 que digan este es el ELN auténtico. Y con eso bastaría para que el tema de la guerrilla continuase sin edie, ¿no? Bueno, el ELN se niega a dejar las armas porque realmente lo suyo ya es la actividad guerrillera, digamos. No es que busquen cambiar el gobierno ni triunfar. El guevarismo original hace mucho tiempo que se disipó. Lo que son es, en esencia, y además esto está sobradamente documentado, es una guerrilla que vive del narcotráfico, como le sucedía a las FARC. Es más, la guerrilla ha podido subsistir durante tantos años en Colombia gracias a que allá hay cocaína que se puede exportar, y eso ha permitido que las FARC durante mucho tiempo, que luego posteriormente el ELN, sobreviviesen. Bueno, pues una de las cosas que quiere es que la Unión Europea retire al ELN de la lista de organizaciones terroristas. Porque mientras esté ahí, pues claro, es todo un problema, a pesar de que cualifica el ELN para ser una organización terrorista. Esto además le pilla en un momento delicado en su país, porque se le ha empezado a romper ya la coalición con la que llegó al poder. No sé si recordáis, cuando hice aquellos programas de las elecciones colombianas, que él no llegaba solo, que él llegaba también con gente que era de centro-derecha, que sorprendía un poco, que había tenido dentro de su equipo de campaña y que le habían apoyado gente que era de centro-derecha. Bueno, pues esto se le está empezando a deshilachar dentro de Colombia. Necesita un golpe en la mesa, y ese golpe en la mesa pues es sí, lo que queráis, pero yo he conseguido, después de 70 años o 65 años, he conseguido la paz, que por fin en Colombia no haya ninguna guerrilla, y eso es atribuible exclusivamente a mí. No olvidéis que el que llega al acuerdo con las FARC fue Santos, ese tanto no se lo puede apuntar ya. Luego está el tema de Venezuela, que esa es la otra, el numerito sin demasiado sentido que organizó la semana pasada en Bogotá,
pues una reunión internacional en la que no comparecían ni la oposición ni el propio gobierno venezolano para encontrar una solución y buscar una nueva mediación. Que pase, y os lo contaba en la contra el otro día, por una nueva mesa en la que se vuelvan a sentar los venezolanos de la oposición y los venezolanos del régimen chavista. Lo que piden los que fueron para allá, la Unión Europea, Estados Unidos, el Grupo de Lima, es que lo primero y antes de nada, condición sine qua non, es que se celebren elecciones libres y por supuesto limpias, que no haya ningún tipo de fraude, que es bastante habitual en la Venezuela chavista y lo ha sido desde el principio. ¿Eso qué implica? Implica que haya observadores internacionales, cosa que a Maduro y compañía no le termina de gustar, ¿no? Al contrario, lo que está haciendo con esto Petro está dando fuerza a Maduro, un gobierno que había resistido todo lo que queramos, gracias a sus apoyos en la propia América con regímenes dictatoriales tipo el de Nicaragua, tipo el de Cuba, más luego otros regímenes dictatoriales en el extranjero, Rusia, China, Corea del Norte, Siria, en fin, lo peorcito de cada casa. Bueno, pues ahora le aparece un país democrático como es Colombia que le presta su apoyo. Eso es, en fin, una cosa que si yo fuese colombiano me molestaría. De hecho, no soy colombiano y me molesta. Me molesta que Colombia, que ha tenido que resistir, bueno, pues entre otras cosas, que 2 millones de venezolanos completamente desheredados, con una mano delante y otra detrás, les ha tenido que acoger y ha tenido que resistir todo tipo de intentos de desestabilización por parte del gobierno bolivariano, pues que ahora sí, por la buena de Dios, se convierta en el principal apoyo, no sé si internacional, quitarle ese puesto a Cuba, la verdad es que es difícil en el caso del chavismo, pero sí por lo menos en su principal apoyo en Sudamérica, que pase a ser Colombia. Vamos, a mí esto me lo cuentan hace unos años y no me lo hubiera creído nunca. Es más, estoy persuadido de que muchos de los que votaron a Petro el año pasado, de los colombianos que votaron a Petro, no les gusta nada esto de todas estas sonrisas, los abrazos, las buenas formas, la camaradería con alguien tan siniestro como Nicolás Maduro. Porque es que Nicolás Maduro es especialmente siniestro, en eso convendréis conmigo, a no ser que seáis unos chavistas desorejados, es que ni con esas, incluso hasta los chavistas desorejados saben distinguir entre el producto original, que era Hugo Chávez, el que le dio nombre al régimen, y su versión degenerada, que es Nicolás Maduro. Así que no lo sé hasta qué punto, si hay colombianos al otro lado, que me lo cuenten. Estos colombianos que votaron a favor de Petro, pues qué sé yo, porque estaban hartos, porque estaban descontentos de la situación económica, por lo que fuese. Vamos a darle una oportunidad a este tipo que ahora llegue a estos acuerdos, o que intente, en definitiva, y perdonad por la expresión, salvar el culo a Nicolás Maduro, que es lo que está haciendo. Así que está muy bien todo lo que sea tratar de acabar con la tragedia de los venezolanos, una tragedia que se extiende ya demasiado tiempo, pero evidentemente no a cualquier precio, no a cambio de blanquear un régimen criminal como el chavista. Evidentemente lo suyo es que haya elecciones libres y transparentes, y lo más limpias, no lo más limpias posibles, completamente limpias y con observación internacional, y poco a poco que Venezuela vaya recuperando la democracia, pero desde luego no poniendo una sonrisa a los responsables de todo aquel desastre. Así que nada, chicos, el tema es este. Está siempre bien que vengan aquí presidentes hispanoamericanos, pocos vienen, son muchas las cosas que nos unen a los hispanos de uno y del otro lado del océano Atlántico, y está bien que, bueno, pues que vean, sobre todo los presidentes estos de izquierda populista, que los españoles no son responsables de que sus países no vayan del todo bien, y tampoco son responsables de que hace 500 años se produjese una conquista, en absoluto. No lo somos, es que es así. Bueno, podría deciroslo de otra manera, deciros no, pero todavía, como algunos dicen, tenemos nosotros que pedir perdón. ¿Perdón de qué? De algo que no hemos hecho. No tiene ni pies ni cabeza eso. Tampoco tienen que pedir perdón los colombianos, solo faltaban los de hoy en día, aunque sean ellos, como digo colombiano, como digo mexicano o peruano,
sean realmente ellos, estén más cerca de aquellos conquistadores. Pero este es un debate absurdo, un debate estéril. Recordemos que hace no mucho, en agosto, cuando fue la toma de posesión de Petro, os hice un vídeo sobre lo de la espada de Bolívar. Esto estaba yo en León, aquel día, recuerdo, os lo hice al lado del hostal de San Marcos, del Parador, vamos, que pues un ala contra bien bonito, porque el fondo que tenía era bien bonito. Que había organizado aquel cirio con lo de la espada de Bolívar, vamos, que ya apuntaba maneras desde el primer momento. Ahora, que venga aquí y que le den absolutamente todo, como si este tipo no hubiese dicho nada en contra, no ya de los españoles, os lo decía en la bicicleta, sino en sí de España, ¿no? No de todos los españoles, pero de un poco de lo que significa nuestro país. No creo que, imaginemos por un momento, os lo digo de verdad, que Felipe VI no deja de ser un monarca parlamentario que no tiene poder ejecutivo, pero Pedro Sánchez o cualquier primer ministro español llega a Colombia y antes de llegar a Colombia ha estado diciendo que el colonialismo colombiano, que lo que hicieron los colombianos aquí o allá fue un genocidio, ¿qué tal? ¿Cómo le recibiría? Pregunto, decidme vosotros. Vamos, y quien dice Colombia, dice México, dice Perú, dice Venezuela, dice cualquiera Chile, cualquiera de aquellos países. No creo que, primero, sirva para gran cosa el mantener esa llama de insatisfacción encendida, ese querer culpar a los demás de los problemas propios, ese utilizar hechos del pasado, que además es un pasado que ya es remoto. Estamos hablando, aquí me quejo a veces de que se utiliza la guerra civil en política, en clave política en España, y pasó hace 80 o 90 años, bueno, 80 años, algo más de 80, ya va para 90. Que mal que bien, bueno, pues mis abuelos estaban vivos en la guerra civil, mi abuelo de hecho combatió en la guerra civil, pero claro, estamos hablando de lo que pasó en el siglo XVI. Y nada, siguen empleándolo una y otra vez, con una serie de elementos discursivos que están muy de moda últimamente, ya sabéis, la cosa del colonialismo, le faltó lo del racismo, pero claro, acusarnos de racistas a los españoles es difícil, más viniendo de Colombia. Los españoles que fueron para allá, es decir, los antepasados de Petro y compañía, se mezclaron sin ningún problema. No hay más que darse un paseo por las calles de Cartagena de Indias y verlo con tus propios ojos. Ahí sí que no se les puede, a sus antepasados no los puede acusar de racistas. Será de otra cosa, pero no exactamente de racistas. Muy bien, queridos, pues desde aquí, por cierto, se está de lujo en la Alameda hoy, ¿eh? Se está de maravilla, viene, bueno, iba a decir se está de maravilla y vienen unos de esos que alquilan esas, los veis ahí detrás de mí, son unas, a ver por dónde entran, aquí me vienen, sí, ahí está, son unas, no son bicicletas, son unos cochecitos a pedales que se alquilan aquí en el Retiro y se sube el chavalerío, bueno, aunque estos de chavalerío tienen poco, tienen... van y nada, pues se ponen a dar pedales, no está más porque además los llevan buena tripa, así que les ayudará a bajarla un poco esto de pedalear. Bueno, pues lo que os decía, que se está muy bien aquí, así que aquí termino, ya de paso me doy mi paseíto ciclista y luego me voy a ir a casa a echar un vistazo al libro de Jano, a pesar de que lo tengo leído ya, porque le fui revisándole cosas que me fue enviando a lo largo de los últimos meses. Le di algunos consejos, pero vamos. En fin, con esto terminamos esta La Contra y ya sabéis, me despido de todos vosotros. Hasta el próximo A La Contra.